Continuamos con el estudio de la epístola a los romanos. Estamos en la lección número 20 hoy y hoy nos vamos a dedicar a el tema acerca de Adán como nuestro representante. Vamos a dedicarnos a analizar el capítulo 5. Desde el versículo 12 hasta el 21, y no sé cuántas partes vamos a tener, pero sé que al menos vamos a tener dos partes en esta sección de Romanos, desde el versículo 12 hasta el 21, en la primera parte. Entonces, nuestro tema es Adán, nuestro representante. Vamos a leer entonces Romanos desde el capítulo 5. El capítulo 5 desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Dice así: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este reino la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que, así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para la vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es la palabra perfecta de nuestro Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué les parece todo este texto? ¿Ah? Muchos dicen que es un poco difícil, pero bueno, hay demasiada cantidad de cosas en este pasaje. Muchas cosas teológicas acá para que nosotros vamos a ver si alcanzamos a ver algunas de ellas. Pero miren, lo primero que podemos ver en este pasaje es una idea de los muchos y los pocos. Los muchos y los pocos. Por ejemplo, el versículo 20, del 19, versículo 19, parece que esto no funciona. El versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos. Es una idea
que Pablo nos presenta aquí acerca de lo uno y los muchos. Por uno, algo pasa con los muchos. Por uno los muchos, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, este pasaje comienza a hablarnos acerca de la relación entre uno que llevó a la muerte y el pecado, y uno que llevó a la justificación y a la gracia, ¿sí? Y a la bendición. Entonces, ¿quiénes son ellos dos? Pues Adán y Jesucristo. Ese, entre otras cosas, ese es uno de los propósitos que acá tiene Pablo. Vamos a ver más adelante. Pablo va a comparar a Adán y Jesucristo, sobre todo con el propósito de que nosotros ampliemos lo que es nuestro entendimiento acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Comparado con eso. Es una de las cosas más importantes, ¿sí? Bueno, sí. Pero este no se conecta acá. ¿Ya? Let me see. Oh, perfecto. Entonces, esa es una de las ideas acá, ¿ok? Bien, pero lo que también Pablo aquí va a comenzar a introducir desde el versículo 12, casi todo hasta el capítulo 8, es comenzar nosotros a entender esto del pecado de otra manera, bajo otra perspectiva, bajo otras presuposiciones y puntos y premisas teológicas, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué nosotros no podemos salvarnos por nuestras propias obras? ¿Por qué no podemos hacerlo? Y acá es una de las razones que Pablo va a dar, porque es que el problema del pecado no es sencillamente un problema que es solo y exclusivamente personal. Va mucho más allá. Trasciende esa habilidad. Pablo entonces aquí nos habla acerca de nuestra pecaminosidad en el corazón, ¿sí? Sin embargo, quiero que piensen en términos de la pecaminosidad debido al hecho de lo que es el papel que Adán va a cumplir acá en esta situación. ¿Okay? Oh. Aquí sí. Vamos a referirnos primero a lo que es el versículo 12. Dice, por tanto, o sea, el primer versículo, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Yep? El pecado entró por un hombre, Adán. Perdón que ahí está mal escrito, es con la N. Pero es que en inglés se escribe con la M. ¿Sí? ¿Sí? Y ese pecado de Adán llevó a que todos pecaron, o que todos pecan. ¿Sí? El pecado entró al mundo, o sea, si el pecado entró al mundo con Adán, quiere decir que antes no había pecado. ¿Sí? Está claro, ¿eh? ¿Sí? Todos pecan. Entonces, como todos pecan, el pecado conduce a la muerte, ¿sí? Todos pecaron, entonces todos mueren. Todos pecan y todos mueren, ¿sí? O sea que también, indudablemente, antes de esta situación no había muerte tampoco. No había muerte. La situación de Adán en este tiempo. La posición de Adán en cuanto a... Okay. Adán era un hombre perfecto, ¿sí? Y no había pecado. Y cometió un pecado, ya, solo uno. O sea que antes de esta situación, antes de que Adán pecara, Adán era perfecto en todo sentido, Dios lo había creado
con un alma inmortal. ¿Sí? Y de una vez nosotros vamos a entender y vamos a decir que antes de esto Adán era inmortal. Pero estaba expuesto, o sea, el pecado existía y había una exposición de él frente al pecado. Sí. O sea, él era perfecto, pero él estaba expuesto a un... Sí, estaba expuesto al pecado, y no solamente él, sino Eva también. Pero ellos, su naturaleza no era pecaminosa. ¿Sí? Estamos comenzando un tema que es el tema que se llama el pecado original. Este tema para todos nosotros los cristianos, la mayoría, no quiero saber nada de esto, ¿sí? No quiero. Muchos lo odian. No me hables de eso. Pero, ¿sabes qué, hermanas? Está en la Biblia. Y como está en la Biblia y Pablo lo dice, tenemos que nosotros que analizarlo y saber qué es lo que pasa acá. Y necesitamos comprender bien claramente qué es esto. Y eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero, pastor. Adán fue creado perfecto, sin deseo pecaminoso en él. Esa es la parte que tal vez puede crear un poco de confusión. En él no había deseo pecaminoso, pero él no era perfecto en el sentido de que fuese como Cristo. Oh, no. Porque Cristo no puede pecar, para él es imposible pecar. Adán era perfecto, pero sujeto a que podía eventualmente caer. Bien, entonces, por ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? El pecado de Adán entró, todos pecaron y todos mueren, ¿sí? Entonces, pues de una vez vamos a decir algo acá. Nuestro problema, nosotros pecamos, ¿sí? Nosotros pecamos. Y acá viene la gran diferencia. Nosotros pecamos porque nosotros somos, ¿qué? Pecadores. ¿Sí? La gente dice, pues claro, nosotros pecamos porque somos pecadores. No, pero es que esto tiene un sentido bien profundo. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Nosotros no pecamos, nosotros no somos pecadores porque hemos cometido un pecado. Nosotros no somos pecadores porque hemos cometido un pecado. No, eso no es lo que nos hace pecadores. Lo que nos hace pecadores a nosotros es que nosotros somos pecadores por naturaleza. Es la esencia. Nosotros nacimos con esa situación ya. Nuestra naturaleza es una naturaleza de pecado. Nosotros pecamos porque somos pecadores y somos pecadores porque esa es nuestra naturaleza, ¿sí? Eso es lo que Pablo está diciendo. Pecamos porque somos pecadores. En otras palabras, no es que seamos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. No es que seamos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. El problema de nuestro pecado no es que no es otra cosa, sino eso. Oye, mi computador no me está funcionando bien. ¿Sí? Entonces, esa es la situación que se presenta acá. Todos pecamos. O sea que cuando nosotros nacemos, ya nacemos. Acá viene otra cosa que, hermanos, a mucha gente no le gusta. Cuando nosotros nacemos pecadores. Bueno, esa es la naturaleza. Por el solo hecho de que Adán pecó, somos pecadores. Somos pecadores. Nacemos por esa condición. Sí, sí. Y lo que se carga a nosotros no es nuestro pecado, es el pecado de Adán, lo que se carga a nosotros. Sí, sí, yo entiendo. Para mí me ha costado mucho trabajo entender esto. Y yo llevo cristiano años. Sí, es difícil. ¿Sí? Es difícil. Pero yo creo que con esta manera en que yo le vaya a explicar las cosas, yo creo que vamos a entender un poco más. Un poco más. Que Adán tenía que representar a alguien. Oh, sí. Esa es la esencia de eso. Si Adán pecó y nosotros pecamos, fue ¿por qué? Porque había una relación entre Adán y nosotros, ¿verdad? Es claro. ¿Sí?
¿sí? Había una relación entre Adán y nosotros, ¿sí? Y como producto de esa relación, lo que a él le pasó nos afectó a nosotros por esa relación que había. De tal manera que eso es un punto muy importante porque, por ejemplo, una idea que yo tenía hacía muchos años era que yo decía, pero yo, ¿qué tengo que ver con Adán? ¿Verdad? Yo me acuerdo. Entonces, para mí, la doctrina del pecado original no hacía ningún sentido porque yo nunca me relacionaba con Adán. Yo siempre decía, Adán, un antecesor, un ancestro por allá, pero que tenga algo que ver conmigo, no. Y si yo no tengo nada que ver con Adán, ¿cómo yo voy a pecar? Sí, eso. Oh, sí. Sí. Exacto. Sí. Nacimos con esa enfermedad. Sí. Con esa naturaleza, sí. Bien. Y que eso lo podemos ver en los niños. Cuando uno tiene un bebé y el bebé uno dice, él no hace nada, él es bueno. Pero ¿quién le enseña la maldad al niño? El mismo va desarrollando, sí, él lo trae. Esa es otra discusión que cada que yo la tengo ha sido como muy... La gente se ofende un poco, se ofende un poco. Bueno, ustedes se me están adelantando a todos los temas que yo iba a desarrollar. Oh, sí, claro. Sí, pero eso se ofende y a quien no le ofende que uno diga, mi bebé es pecador. Eso ofende. ¿Sí? Eso, cuando uno es cristiano y entiende. Pues, yo me acuerdo hace muchos años que yo tenía un hermano de la iglesia. Yo tenía como 20 años. Entonces le dije, él estaba casado y tenía 3 hijos. Le dije, Harold, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tus hijos? Allá están en esa partida de pecadores. Y le cuento que eso me impactó tanto a mí que yo me enojé con él. Yo le dije, oye, pero ¿por qué tratas tú a tus hijos así? No los trates así, no los insultes, ¿verdad? En mi manera como de padre, ¿verdad? Pero después entendí que él sabía mucho más la doctrina que yo, ¿sí? Entonces es eso, ¿sí? Y bueno, ofende eso, ¿eh? Porque hay, sobre todo, el pensamiento de la gente común y corriente es que todo el mundo nace bueno, ¿no? Y eso es lo que la filosofía enseña, ¿eh? Bueno, si la sociedad los corrompe, ¿sí? Eso es una máxima de un filósofo, ¿sí? El hombre nace bueno y la sociedad la corrompe. Y la Biblia dice, oh no, el hombre nace malo, ¿sí? El hombre nace malo, ¿sí? Desde pequeñito. Y ustedes saben, eso es muy claro, desde pequeño, las tendencias de los bebés, que luego precisamente hay que meterlos a la disciplina para tratar de volverlos un poco, diríamos, buenos. ¿Ok? Dóciles, ¿sí? Entonces el problema de nuestro pecado es que somos pecadores por constitución, somos pecadores por naturaleza, porque estamos unidos a Adán. Unidos a Adán. Bien. Ahora, el pecado de Adán trajo la consecuencia de que todos pecan. Por lo tanto, el reino del pecado llegó con Adán. Y todos murieron de tal manera que el reino de la muerte llegó con Adán. ¿Sí? El reino del pecado y el reino de la muerte juntos. Esos dos. Sí, esos dos. Pero el reino no le pertenece a Adán, le pertenece a Dios. Entonces, aquí estamos hablando de dos conceptos muy importantes que habla Pablo, que son el concepto de la universalidad del pecado y el concepto de la universalidad de la muerte. ¿Sí? El pecado es universal, el pecado reina en toda parte. ¿Sí? La muerte es universal, la muerte reina en toda parte. ¿Sí? Y Pablo habla claramente de esto, y son dos pruebas que Pablo tiene aquí que son irrefutables. Irrefutable. La primera prueba acerca del pecado. El pecado es universal, ¿sí?
La gente que no cree en Jesucristo responde que el pecado es sencillamente una imperfección que va a ser superada con el desarrollo de la humanidad. De tal manera que no hay que tomarle como tanto a pecho esto del pecado, porque sencillamente es una situación que va a ser prontamente superada por el desarrollo de la humanidad. Y esto es lo que presentan casi todo el mundo, hasta los que se llaman los científicos. Ellos dicen que, bueno, casi todos ellos se basan en la teoría de la evolución de Darwin, y según la teoría de la evolución, toda la naturaleza va en progreso, va hacia una perfección cada vez mayor. Por esa razón, antiguamente los seres inferiores y ahora los seres superiores, de tal manera que los seres de ahora son mucho más perfectos que los seres de antes, y entonces hágale con todo eso que ustedes entienden, ¿no? ¿Ya? Adaptabilidad y toda esa cosa, y entonces los animales y el hombre se adapta porque sobrevive entre otras cosas, dice, sobrevive el más fuerte. Entonces van quedando los más fuertes, los más perfectos, entonces ellos van a poder superar el pecado, ¿sí? Pero para esto esencialmente hay dos objeciones. La primera, el pecado si el pecado es solo una imperfección, ¿para qué llamarlo pecado? Si es algo que no es como de tanta importancia, ¿podría tener un poquito de agua, pastor, por favor? ¿Sí? Si el pecado es solo una imperfección, ¿para qué llamarlo pecado? ¿Dónde está? Oh, acá está, gracias. Pues al fin y al cabo no es algo tan malo, ¿sí? No hace sentido entonces hablar, por ejemplo, ya, mejor tener dos que una. Gracias. Entonces no hace sentido hablar de una persona virtuosa, porque si todo el mundo peca y todos pecamos, entonces, y no es importante, entonces primero, ¿para qué, para qué nosotros esforzarnos en no pecar? No va a tener sentido, ¿sí? ¿Verdad? Con una lógica, ¿eh? Una lógica. Si el pecado no es importante, es algo que se va a superar poco a poco sin necesidad de nosotros esforzarnos, porque es algo de la naturaleza, que poco a poco la naturaleza lo va a hacer. Entonces, no tiene sentido que nosotros nos esforcemos. Entonces, ¿para qué nosotros hablar de que hay una persona más virtuosa que la otra? O una persona que es mala y la otra es buena. Nada de eso, no sirve. Entonces, lógicamente, ese es un punto. Un segundo punto es, si el pecado es solo un problema que va a ser eliminado con el tiempo, como resultado del proceso de desarrollo humano, entonces, ¿por qué hay tanta maldad alrededor nuestro? Y por tantos años. ¿Son los humanos de hoy mejores que los antepasados? No. Al contrario. No. Y lo he puesto aquí así. No. Al contrario. La situación en el mundo es peor cada día. Cada día es peor. No hay regla que el hombre no transgreda. No hay situación peor que las que se cometen hoy en día, ¿sí? Y ustedes lo pueden ver, esencialmente en este país, desafortunadamente, donde la inmoralidad ha llegado a la cúspide. Y vemos cantidad de cosas que nosotros nunca veíamos antes, ¿verdad? Entonces, Y abiertamente. ahí abiertamente, sí. ¿Por qué razón? Porque cada que se comete un pecado y ese pecado se comete, ya deja de ser algo extraño para convertirse en algo normal. Algo normal. ¿Sí? ¿Ya? Normal. ¿Sí? Entonces es eso. No es. ¿Sí? No, al contrario, hoy en día. Y los métodos de matar a la gente son más sofisticados y todo, porque precisamente es eso. Sí. Dígame. ¿Mm? Hay diferentes formas de pecar. Hay personas que hacen que los pecados son mucho más graves. Muchos en este país no te dicen, pero también hay gente que puede pecar, pero no con tanta maldad. Ah, sí.
Sí, automáticamente. Ah, sí. Automáticamente. Sí. Y yo creo que para eso comió el deseo, yo creo que para eso es normal. ¿No? Es que yo creo que eso se ve también en nosotros. A veces nosotros pecamos y no nos damos cuenta. Pero después el trato del Espíritu nos muestra que pecamos. Y entonces, Es que todos y si pecamos. realmente lo hicimos, a lo mejor no con la motivación de pecar ni nada de eso, pero uno da vuelta para atrás y dice, es pecado. Reconoce. Y es pecado. Es pecado porque es que Sí, todo pero como es que dice usted, hay otros que son conscientes y no tienen límite. no tienen límite, ellos lo hacen como normal, no tienen esa conciencia la maldad. Y sabe que yo siempre digo en ese caso, en el caso mío, yo digo, gracias te doy, Señor, que me refrenas de poner abiertamente toda mi maldad, mi naturaleza de pecado y de maldad que tengo, que es igual para todos, Todo lo guardamos, para todos. todo lo tenemos. Gracias, Señor, te doy porque tú me refrenas, porque si tú no me refrenas, yo sería el asesino más grande del mundo. Porque es que todos tenemos la misma naturaleza, entonces uno dice, "Ay, mira, que mató la noticia de ayer, un papá se enojó con su bebé de 2 años y comenzó, ¡pum, pum, pum! Y lo mató. De 2 meses, perdón. 2 meses. No, pero tú tienes problemas mentales. Como está diciendo aquí Fernando, que todos tenemos eso, pero no frena. Son problemas mentales, pero es que la escritura dice, lo vamos a ver aquí dejemos que aquí lo vamos a ver. Yo quiero decir Aquí algo, lo vamos a ver. Nosotros, yo creo que gracias a Dios que llegó a nosotros. Porque si no fuéramos igualitos de ellos. ¿Gracias a qué? Que Dios llegó a nosotros, Oh, sí. que Dios nos encontró. Porque si no, igualitos. Nos libra Dios. Yo digo En lo que que dice Fernando, nos refrena Dios. En Caballón ahora pasó un caso de una muchacha que los padres sí tenían como su problema, pero ella estudió, una muchacha que hizo una carrera universitaria, tenía 2 niños, se vio sola. La situación tan difícil que hay en Cuba, yo siento pena y lástima por ella. Y ella ahogó a su niño de 17 meses. Lo ahogó. Ella lo ahogó, lo estaba bañando, lo ahogó. ¿Me entiendes? Y quiere que le diga. Yo digo, ¿y dónde estaría esa cabeza? ¿Me entiendes? Ella no tiene que la refrene. Ella no tiene que la refrene. Nosotros tenemos a Dios, pero ella no. la crisis económica. Esa cabeza se arrebató. Porque no era una persona como para hacer esas cosas, por lo menos no la conocimos. ¿Me entiendes? Sí, y eso es para Por eso todos. es que siempre tenemos que estar buscando Esto no vuelve a tiempo de Dios. Dios, todo el tiempo, orar sin cesar, porque el enemigo anda así como león rugiente, queriendo arrebatarnos la bendición. Esta realidad nos hace algo. Si nos pone necesidad de Dios en nuestro corazón. La necesidad que somos pecadores y que la solución es tener. Entonces aquí he colocado, dice, el pecado es algo muy grave. Romanos 1, 18 al 25 y Romanos 3, 9 al 12. Y para darle como una respuesta a lo que usted dice, aquí mismo es... no sé, ayúdenme a buscar una parte donde dice, y Dios los entregó a su concupiscencia. Es aquí en Romanos 1, 18, no, más para abajo, más para allá. Por esta razón, Dios los entregó. ¿Qué versículo es? El 26. 26. 1152. Romano. Ajá. Ok, entonces, excelente. Entonces, leamos desde el 21, desde el versículo 21, ¿sí? Capítulo 1, versículo 21, y dice, ¿ya lo tiene? Es la página 1151. Desde el capítulo 21. El versículo 21, página 1151.
Y dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Número 24, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. El 26 ahora. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Ahí terminemos ahí. ¿Sí? Gracias, Señor, que no has renunciado a mí. Gracias, Padre, que no me has abandonado. ¿Sí? Que no me ha entregado a mi naturaleza depravada. ¿Sí? Entonces le queda su respuesta. ¿Sí? Los unos cometen eso porque es que Dios los ha entregado, los ha dejado. Y eso va a ser lo peor que le puede pasar a uno, que Dios lo abandone, que Dios renuncie a uno. ¿Sí? ¿Qué fue lo que le pasó a Jesucristo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A su hijo. ¿Por qué me has abandonado? Yo te doy gracias, Señor, porque no me ha abandonado, a pesar de todos mis problemas, a pesar de mis imperfecciones, de todo lo malo. El Señor ha tenido paciencia conmigo y ahí está luchando. ¿Sí? Por su misericordia. Pero es que Dios no deja creyente, deja mandado. ¿Ah? Dios no deja creyente. No. Pero al mandado sí, porque sí persiste en su pecado. Entonces lo tiene que entregar para que manifieste con el tiempo. ¿Sí? Bien, entonces el pecado es más grave. El pecado no es así algo. Ok. Y eso lo pueden leer en Romanos 1 al 18 al 25, igualmente en Romanos 3, 9 al 12, donde Pablo, citando el Antiguo Testamento, dice, porque todo, dice aquí, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Segundo, lo que es la universalidad de la muerte. Este es un dicho de los americanos: no hay nada más cierto en esta vida que la muerte y pagar los taxes. No hay nada más seguro que eso. ¿Sí? La muerte y pagar los taxes. Aquí hay que pagar los taxes, tarde que temprano. ¿Sí? Fíjate. Entonces no hay nada más seguro en esta vida que la muerte y el pagar los taxes, los impuestos. ¿Sí? Y esto tiene su verdad, porque no hay nada más seguro que la muerte. La gente que no cree en Jesucristo responde que la muerte es algo natural. Es algo inherente a la esencia de todo ser vivo. Todo ser vivo muere, entonces pues está bien, ¿sí? A todos nosotros nos enseñan eso en biología. Todo el ciclo de la vida es nacer, reproducirse y morir. Ese es el ciclo natural. No hay nada de malo en eso. Eso es lógico, ¿sí? Entonces todo ser vivo muere, incluidos nosotros, ¿sí? ¿Ah? Pero no es así. Eso no es cierto. No es cierto.
El argumento no se aplica así tan fácil a nosotros los seres humanos. No se aplica así. La muerte no es algo normal en los seres humanos. ¿Para quién la muerte es algo normal? Cuando un ser querido muere, ¿es algo normal? ¿Es algo muy normal? Para un ser querido, para la misma gente. No hay cosa que más lo impresione a uno que ver morir a una persona. No hay cosa que a mí me haya impresionado más que ver morir al frente a una persona que la estaban baleando en Colombia. ¿Sí? O ver otro que lo mataron a machete en mis ojos. Entonces, eso no es normal. Para nadie en el mundo la muerte de alguien es normal. ¿Sí? La muerte no es algo normal en los seres humanos. Estábamos destinados a ser inmortales. Amén. Adán estaba destinado a ser inmortal. ¿Sí? Hay un anhelo en toda persona de inmortalidad. Hay un anhelo. ¿Sí? Hay un anhelo hacia lo infinito. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, Eclesiastés, que dice, Señor, me pusiste un corazón y un alma que anhela lo infinito. Así dice. Tú me lo pusiste. Algo que anhela más allá de este mundo. ¿Sí? No como dicen los existencialistas que dicen que después de que uno muere, ¿qué sigue? La nada. ¿Sí? Jean-Paul Sartre, él dice la nada absoluta. ¿Qué sigue después de que tú mueres? Nada. Nada de nada. Nada absoluta. ¿Tú crees que uno va a admitir eso? Que yo me vaya a convertir en la nada, de la nada, de la nada absoluta. No. No lo voy a admitir, ¿sí? Y hay muchos ejemplos. El ejemplo de la fuente de la eterna juventud. Alfonso León, nos toca aquí en Florida, porque muchos vinieron acá a Florida buscando la fuente de la eterna juventud, aquí en Florida. ¿Sabían ustedes eso? Aquí hay un sitio que tiene la fuente de Alfonso de León y es pequeñita, no vale la pena. Pero yo Buscando. Estaba pensando en ir. no deben ni de ir. ¿Cómo se llama donde? San Agustín. Esa, de ahí mismo yo fui. Y buscando la fuente de la juventud. Wow. No invierta en Ponce ni vea. En serio, toda la industria de belleza se alimenta de ese anhelo de no querer envejecer. Sí. De eso se alimenta. Eso se alimenta. Sí, aquí la gente dice, hay que envejecer graciosamente, ¿no? En inglés se dice así, no, yo no sé cómo es en español. ¿Sí? Es decir, hay que envejecer naturalmente, tranquilo, ¿sí? Pero una muchacha dice, no, eso de que hay que envejecer naturalmente son para las mujeres que no tienen dinero. Eso lo tienes para discutir. Eso lo dijo alguien Porque si tiene dinero, hagámonos, esto ya está como muy caído acá, algo. Bueno, ok. Entonces es eso, mire, toda esta leyenda de la eterna juventud fue famosísima en el siglo XVI. ¿Sí? Y se buscó, hubo gente, hicieron grandes expediciones buscando la fuente de la eterna juventud, así como, acuérdense, hubo grandes expediciones buscando El Dorado, en mi país, ¿sí? El Dorado. Allá llegaron buscando una laguna que estaba llenita de oro, llenita. ¿Sí? Porque ahí cada año se bañaba el cacique, ¿sí? Y antes de bañarse, entonces se vestía completamente de oro y todo, se zambullía, y cuando salía, pues ya no tenía el oro. Entonces ahí, imagínense, por tantos miles de años. Y eso no existió. Entonces eso es muy claro. Es demasiadamente claro, sobre todo aquí, esto de la eterna juventud y lo demás. La mayoría de religiones en el mundo coinciden en este punto. La mayoría de las religiones en el mundo prometen una vida eterna, prometen algo mejor ¿sí?
Entonces, ¿qué es eso? El cristianismo cree que la muerte no es algo natural, sino que es el castigo por el pecado. ¿Sí? El pecado entró al mundo con Adán, y al entrar al mundo con Adán comenzó el mundo a ser un mundo donde reina la muerte y el pecado. ¿Sí? Bien, ahora voy a tratar de explicarles algo de por qué esto es así. ¿Sí? ¿Cómo el pecado de Adán afectó a toda la humanidad? ¿Por qué? ¿Por qué afectó a toda la humanidad? ¿Sí? Primero, y esta es la doctrina bíblica acerca de la respuesta. Adán fue nuestro representante. Adán fue nuestro representante. ¿Sí? Y eso se puede ver claramente en Génesis, capítulo 2, del 15 al 17, y 3, 1 al 7. Vamos a leer alguna parte de esto, pues para que volvamos a recordar esto, lo que fue el pecado original, ¿no? Génesis 2 dice, 15 al 17 dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Es en la página número 2 de la Biblia que ustedes tienen, bien al principio. Es la segunda hoja o tercera hoja. ¿Sí? Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, ¿sería algún error que yo dijera que el problema fue que sencillamente Adán comió la manzana y entonces pues pecó? ¿Habrá algún problema si digo eso? ¿Mm? Que Adán comió la manzana y... No es ninguna manzana. Esa es la idea que tenemos. Esa es la idea que tenemos. Comió la manzana. Y esa idea que tenemos es porque el primer cuadro más famoso del pecado original, ¿sí? Pintaba una manzana. Entonces desde ahí comenzó. Sí. Entonces eso, ¿sí? Entonces, ese pacto entre Adán y Dios fue un pacto de obediencia. Adán tenía que obedecer un mandamiento, y era el mandamiento, no vas a comer, ¿sí? No vas a comer del árbol del bien y el mal. De ahí no. Eso es lo único en lo cual no, se te está prohibiendo, ¿sí? Es algo. Génesis 3, 1 al 7. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios le ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Entre otras cosas, Dios no dijo que no lo toquen. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Y qué pasó después? La maldición. Por lo que hizo Adán. La tierra fue maldita hasta el día de hoy. ¿Sí? Que la tierra gime
como dice Pablo, ¿sí? Por estar subyugada a esta maldición. Ahí nomás vemos la gravedad del pecado de Adán, como más adelante en versículo 3, capítulo 3 va a explicar todo, las consecuencias para la serpiente, las consecuencias para Eva y las consecuencias para Adán, que van a ser terribles. ¿Sí? Pero bueno, yo quiero traerles esto acá porque hay un dato aquí muy interesante. Nosotros decimos que Adán es nuestro representante, ¿verdad? El pecado entró al mundo por Adán. La muerte entró al mundo por el pecado, por Adán. ¿Sí? No de Adán. Ok. Adán. ¿Quién pecó primero? Eva. Aquí hay una equivocación, porque no debería de ser el pecado entró por Adán, debería de ser el pecado entró por Eva. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Será que esto es como muy feminista o está como muy... ¿Qué pasa? Si fue Eva la que pecó. Pero dice la palabra que hasta que Adán no comió, no se la dieron. Porque la orden fue dada. Exacto. Ahí fue donde se destapó, se abrieron los ojos. Sí. Pero sencillamente esto que les he dicho acá es para que ustedes comprendan realmente una cosa. Y era que el papel de Eva y el papel de Adán eran completamente distintos. Completamente. Y el único responsable de todo eso era Adán. El hombre era el único responsable. La cabeza. Que nos representaba. Ajá. Y que el hombre, el papel de nosotros los hombres, que está tan por debajo hoy en día. Me encanta como el pastor del otro día. Dijo que los hombres perdieron su masculinidad. Oh, sí. Sí. Ya no. Ya el hombre perdió su masculinidad, su manhood, como se dice. El hombre perdió su esencia. Y sencillamente... Se han vuelto tan femeninos. No, y las mujeres han tomado la posición. Claro. Sí. Que fue lo que llevó a ver lo que eran Claro. eso. Y desafortunadamente muchas ideas llegan incluso a la vida de un cristiano, de la mujer cristiana, con ese tema. Sí. Y uno como hombre le enseñaron en la casa a nuestros padres de que uno como hombre era el responsable. Yo soy el responsable de mis hijos. Toda mi vida. El responsable de mi hogar. Yo soy la cabeza. Si algo pasa en mi hogar, yo soy el responsable, no mi esposa. Mi esposa es mi compañera. Somos un equipo. Ninguno de los dos es más que el otro. Sencillamente tenemos papeles distintos. Pero ninguno es superior que el otro. Dios nos ha dado papeles distintos como para que, sí, le da la habilidad, la destreza al pastor para que él predique, por ejemplo. ¿Sí? A mí me ha dado la destreza de ser profesor toda mi vida, desde que tenía 18 años. ¿Sí? Y hace 2 años dije, no quiero volver a ser profesor nunca más. Y al año estaba de regreso. ¿Sí? Y me jubilé y todo, me retiré y todo. Y dije, adiós, adiós. Al año estaba pidiendo trabajo en el mismo sitio donde me había retirado. Entonces, es eso, y por eso me da tanta tristeza, porque hoy los divorcios, todas esas cosas. El divorcio, no, eso es normal. ¿Sí? La palabra, eso es normal. Ahora ¿quién cumple la palabra? Nadie, nadie. Yo estaré contigo en las buenas y en las malas hasta siempre. Eso. No. ¿Sí? ¿Por qué razón todo esto, hermanas, hermanos? ¿Por qué razón? Porque desde el principio el reino del pecado y de la muerte fue impuesto hasta el día de hoy. Este es el reino de la muerte. La desintegración de la familia es el reino de la muerte.
Los niños que crecen sin padre, sin madre, eso es el reino de la muerte. Eso es, ¿sí? Mire, yo como profesor me dicen, pero ¿qué pasa con los muchachos hoy en día? ¿Sí? Enseñar hoy en día es muy, pero muy duro. ¿Sí? ¿Por qué no obedecen? ¿Por qué no? Mira, para hacer corto, ellos no obedecen porque ellos no saben, ¿sí?, qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Sí? Ellos no se les ha disciplinado para lo bueno, para lo malo. ¿Sí? ¿Y por qué razón? Porque es que nadie lo hace. Nosotros los profesores estamos prohibidos que le digamos a los estudiantes que sea lo bueno y lo malo. ¿Sí? Yo no puedo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y los padres, desde los 3 años ponen los niños allá y entonces están igual. ¿Sí? Entonces, como yo digo, cada vez que hablo de este tema, los jóvenes, los niños, hoy en día desde los 3 años, andan en un valle de miseria solos. Nadie los coge de la mano. Andan solos, dándose golpes en la cabeza, tratando de un lado a otro porque están abandonados. Abandonados por sus padres, abandonados por la sociedad y todo. Cuando sus padres los tienen ahí hasta los 18 años, cuando tengan los 18 años, ¡pum!, fuera. Ese es el reino. También que hay acá, que la mayoría de los padres trabajan todo el día, no tienen contacto con sus hijos. Se los mandan a after school, lo que sea, y nunca saben. No, yo creo que no llegan a conocer a sus hijos nunca. Porque cuando ya llegan, ellos ya están durmiendo o están cansados de lo que hacen. Ya, no pasan tiempo con sus hijos. No pasan tiempo. Ustedes, es que miren, ¿ustedes ven los parques infantiles? ¿Los ven llenos de niños con sus padres? No. Pero sí con el teléfono. Entonces, sí ven y ya comprenden por qué es que se dice que Adán es nuestro representante, porque cuando Dios puso a Adán y Eva en el Edén, Dios los instruyó y les dijo, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, Eva, tú vas a hacer aquello, tú vas a hacer esto, ¿sí? ¿Sí? Vas a cuidar de esto, vas a cuidar de aquello. Y lo único, mandato claro, no van a comer del árbol del bien y del mal. ¿Sí? Pero Eva comió. ¿Sí? Adán pecó. Es eso. ¿Ya? ¿Ya? Ya, pero me falta la mitad del tema. ¿Alguna pregunta? Dejemos ahí alguna pregunta que haya antes de terminar. ¿No? Entendemos entonces por qué nosotros tenemos una naturaleza de pecado. Porque nosotros nacemos con esa naturaleza de pecado. ¿Sí? ¿Sí? Porque Adán pecó y fue nuestro representante. ¿Sí? Al él ser nuestro representante, es como si él fuera nuestro embajador o nuestro presidente, representante. ¿Sí? Por ejemplo, rápidamente, nuestro presidente. Si el presidente de Estados Unidos declara la guerra, ¿sí?, nosotros la estamos declarando también. ¿Sí? ¿Sí? Y si atacan acá y atacan acá, entonces ¿nosotros somos responsables? Somos ciudadanos también de este país. ¿Sí? Y así como tenemos privilegios, así también tenemos responsabilidades. ¿Sí? ¿Sí? Adán nos representó. Teníamos privilegios con Adán, pero también teníamos responsabilidades. ¿Sí? Cuando Adán pecó, no solo él fue juzgado por su pecado, sino que fueron juzgados todos los que él representaba. Todos. Toda la humanidad fue representada. Sí, eso da a entender que Adán fue educado primeramente por Dios. Sí. Para que él pudiera entonces ejercer su dominio y su autoridad y poder con nosotros. Sí.
Y que aunque la Escritura no lo dice, se supone, tácito, de que Dios le dio todas las instrucciones necesarias a Adán y a Eva. Tiene que hacer esto y esto y esto, aquello. Ya. Bien. ¿Ya? ¿Listos? María, ora por nosotros, por favor. Señor, gracias por este estudio, gracias por tu misericordia que nos trae cada domingo, Señor, para aprender de ti. Señor, nosotros te rogamos humildemente que apliques tu palabra a nuestro corazón, que nos dé entendimiento y que nos dé sabiduría, Señor, para andar en tu voluntad y glorificando tu nombre. Gracias por Fernando, capacítalo por el pastor, capacítalo, dale sabiduría, ministra sus vidas, la guía de tu espíritu sea con ellos, la llanura de tu espíritu, Señor, y obra en nuestros corazones, que seamos receptivos a la palabra, Señor, y no oidores olvidadizos, que cada enseñanza, que cada aprendizaje que recibamos, cada palabra, Señor, penetre lo más profundo de nuestro corazón, y que podamos ser cada día luz en medio de la tiniebla. Señor, te necesitamos y aquí estamos humildemente pidiendo que lo hagas en nosotros. A tu nombre sea la gloria, Señor. Tú eres el único que la merece. Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias por tu bondad, por todo lo que hemos visto en esta clase. Tú eres bueno. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza. Aleluya. Amén. Amén.